Hola, hoy vamos a hablar de los radicales antes de hablar de sales. ¿Qué es un radical? Recordemos que hemos visto ácidos hidrácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, hemos visto ácidos oxácidos como el ácido sulfúrico, como el ácido nítrico. ¿Qué pasa cuando hablamos de radicales? Estos pueden ionizarse, pueden separarse en cargas, es decir, separo el hidrógeno del cloro. Recordemos que en un compuesto las cargas positivas son iguales a las negativas, eso hemos visto en ácidos. Entonces, este es el hidrógeno positivo y el cloro está como negativo. Sabemos que los iones con cargas positivas son cationes y los iones con carga negativa son aniones. Si yo le quito el hidrógeno, se queda el ion o anión cloro, y como está suelto, se le dice cloruro. El ion cloruro. El ácido sulfídrico tiene dos hidrógenos. Puede perder un hidrógeno y quedarse HS. Puede perder sus dos hidrógenos y quedarse como sulfuro. Al perder los dos hidrógenos, para nosotros ese radical es el radical sulfuro. Y si le dejo un hidrógeno, es sulfuro, pero como todavía tiene hidrógenos en su composición, los hidrógenos dan el carácter ácido. Por lo tanto, será sulfuro ácido. ¿Está bien? Veamos el caso del ácido sulfúrico. Este es un ácido oxácido. Igual le puedo quitar sus dos hidrógenos y me queda el radical sulfato. Era sulfúrico, ahora es radical sulfato. Estos son radicales: radical cloruro, radical sulfuro ácido, radical sulfuro, radical sulfato. En realidad son iones con carga negativa, son para nosotros aniones, ¿verdad? El ácido nítrico solo tiene un hidrógeno que le puedo ionizar, quitar, y me queda el nitrato. Para nosotros es el radical nitrato. Entonces, la pérdida de un ácido de sus hidrógenos hace que se vuelvan radicales, hace que se vuelvan iones con carga negativa. Es decir, estoy separando a los aniones de los cationes, ¿verdad? Veamos por qué ato, porque era ico, era la mayor valencia. ¿Qué pasa en este caso? Es el ácido hipocloroso. Le quito su hidrógeno y me queda el radical hipoclorito. Entonces, todos los ácidos que terminaban en ico se volverán ato al separarse y volverse radical. Si terminaban en oso, tendrán la terminación ito al separarse, al volverse radicales. Estos radicales son inestables, entonces rápidamente pueden reaccionar como estos son negativos, necesitan trabajar con algo positivo, que son los metales. Y cuando se unen con un metal, ahí hablamos de sales. Una sal es un metal, una combinación de un metal con un radical en formulación. En reacción, una sal viene de un ácido y una base, se genera una sal. En formulación vamos a poner el metal y el radical. El radical le pasa su valencia de aquí, estos hidrógenos que han perdido vienen a hacer su valencia del radical, y el metal tiene su propia valencia, ¿verdad? De ahí se generan las sales.
Si el cloruro, que es este, yo le añado, en vez de el hidrógeno que ha perdido, otro compuesto, otro elemento como el sodio, hago mi intercambio de valencias. El cloro le pasa 1, el sodio le pasa 1 y ya es una sal. Para nosotros es la sal común de mesa, es el cloruro de sodio. ¿Está bien? A este mismo cloruro puede venir cualquier otro elemento. El aluminio, lo que no tengo que olvidar es intercambio de valencias. El cloro le pasa su 1, su hidrógeno que tenía, y el aluminio le pasa su 3. Entonces aquí yo tengo el cloruro de aluminio. Entonces, de ahí vienen las sales formulando de la combinación de un metal con un radical. ¿Está bien? Hagamos la prueba. El sulfato si lo dejo así, es el sulfato ferroso. El hierro ha entrado a sustituir los 2 hidrógenos que tenía el sulfato. Por lo tanto, es el sulfato ferroso. ¿Qué pasa si fuera el férrico? El hierro entra en el lugar del hidrógeno, pero solo tiene 2 de valencia. 3 de valencia. El sulfato tiene 2 que le pasa al hierro y el hierro tiene 3 que le pasa al sulfato. Hacen el intercambio de valencias y para nosotros ese es el sulfato férrico, donde el hierro está trabajando con 3 de valencia, ¿verdad? Entonces, en el caso de un nitrato, yo tengo el nitrato, vamos a hacer, ¿qué será? Nitrato plúmbico. ¿Qué pasó? En el lugar de el hidrógeno que tenía, entró el plomo con su mayor valencia. Por eso es el nitrato plúmbico. Pero no solo hay sales de este tipo. Es decir, hemos visto que hay ácidos que tenían más de un hidrógeno que pueden haber perdido. Por ejemplo, habíamos mencionado al ácido sulfídrico, ¿verdad? Cuando le quito un solo hidrógeno, me queda este radical que tiene hidrógenos en su composición. Entonces, este es el sulfuro ácido. Y por eso mi sal es una sal ácida. Vamos a escribir el sulfuro ácido de potasio. Entonces, ¿qué digo? Este es el sulfuro ácido y en el lugar del hidrógeno que he perdido, entra el potasio, ¿verdad? Sulfuro ácido de magnesio. En el lugar de ese hidrógeno que tengo, entra el magnesio. Solo que el magnesio tiene 2 de valencia y yo solo tenía un hidrógeno. Entonces tiene que haber sí o sí un intercambio de valencias. El magnesio le pasa su 2 al sulfuro ácido y el sulfuro ácido le pasa su 1 al magnesio que nos escribe. Hemos hablado del sulfato, ¿verdad? Este es el sulfato ácido. El sulfato ácido de aluminio. Entonces todo esto tiene 1 de valencia que le pasa al aluminio y el aluminio tiene un 3 que le pasa al sulfato. Ese es el sulfato ácido de aluminio. El hecho que tenga un hidrógeno dentro del radical le da el carácter ácido y esta para nosotros son sales ácidas. A veces, en vez de decir sulfato ácido, se puede o han debido ver que se dice bi. En vez de decir ácido, se dice bi. Entonces yo digo bisulfato. Y el bisulfato es como decir sulfato ácido. Entonces, bisulfato de aluminio, es decir, sulfato ácido. Por eso han debido escuchar del bicarbonato de sodio.
Este es el carbonato, con un hidrógeno es el bicarbonato, y en el lugar del hidrógeno que me falta es el sodio. No es que haya dos carbonatos, sino que es el carbonato ácido de sodio, es el que nosotros llamamos bicarbonato de sodio. ¿Está bien? Esas son las sales. Y estas son sales ácidas porque tienen en su composición un hidrógeno del radical que han perdido. Podemos mencionar dentro de sales a las sales básicas. Por si acaso hemos hablado de sales como estas, uro, las que terminan en uro, son las sales de los ácidos hidrácidos, son sales hidrácidas. Las que terminan ato o en ito vienen de los ácidos oxácidos, por eso son sales oxácidas. ¿Está bien? En algún momento podemos encontrar sales básicas. Así como el hidrógeno me da el carácter ácido, en las sales básicas la presencia de oxidrilos da el carácter ácido. Entonces, ¿cómo nombramos estas sales? Por ejemplo, ¿qué se va a llamar esta sal? Es una sal porque tiene aquí el ion clorato, pero tiene un OH en la formulación. Entonces me da el carácter básico y es magnesio. Entonces el nombre al radical es el radical clorato, ¿verdad? Este es el carácter básico, clorato básico y el magnesio, de magnesio. ¿Está bien? ¿Qué pasa con las cargas? Tiene que haber siempre equilibrio. Esto es -1, esto es -1 y recuerden que el magnesio es +2, está igualado en cargas. Por eso no hay problema con el nombre que le estamos dando, clorato básico de magnesio, ¿verdad? Básico por la presencia de el hidrógeno, perdón, del oxidrilo en su formulación. Veamos otro ejemplo. Aluminio, permanganato básico. Quiero escribir el permanganato básico de aluminio. Lo que yo tengo que observar es las cargas. Esta es +3 y el permanganato es -1. Entonces, ¿qué necesito? Necesito dos cargas negativas. Necesito que existan dos OHs, porque esto es -1. Entonces, 2 negativo menos 1, 3 negativo. Recién está igualado en cargas. Entonces, para nosotros, este es el permanganato dibásico, porque tiene dos oxidrilos de aluminio. ¿Está bien? Entonces, el hecho de equilibrar las cargas, tenemos que tener cuidado al trabajar. No podemos descuidarnos de las cargas. Mucho cuidado con eso. También podría presentarse sales neutras, es decir, las sales que nosotros hemos visto inicialmente, esas son neutras, no tienen carga, no tienen nada diferente. Las ácidas tienen un hidrógeno en su composición, las básicas tienen un oxidrilo en su composición, pero las sales neutras son las que hemos visto al inicio. Lo que sí podría presentarse son las sales dobles. Su nombre lo dice, dobles. Participa más de un metal en la composición. Es más fácil, tal vez, si yo les doy la siguiente fórmula. Litio, 2, calcio, CO3, 2. Es más fácil nombrar que escribir a veces. ¿Qué nombre le daríamos? Carbonato
doble, hay que aclarar que es doble, de litio y calcio. Carbonato doble de litio y calcio. Eso. Pero si me hubieran dicho que escriba, ¿cómo vamos a escribir? El problema son las cargas. Fíjense. ¿Qué pasa con mis cargas? El carbonato sabemos que tiene carga -2. Ha perdido el ácido carbónico 2 hidrógenos. El calcio +2. El litio +1. Aquí está equilibrado. 2 positivo más 2 positivo, 4 positivo. Y a este lado 2 por 2, 4 negativo. Está equilibrado. Pero ¿y cómo voy a escribir yo? Entonces es una sumatoria de las sales simples. Este es el carbonato de litio. El carbonato viene del ácido carbónico que tenía 2 hidrógenos. En el lugar de los 2 hidrógenos ha entrado el litio. Ese es el carbonato de litio, ¿verdad? Este es el carbonato de calcio. Y el momento que hemos llevado a cabo una sumatoria que tenemos, ahí están, los 2 litios, el calcio y los 2 carbonatos. Y ahí me da el equilibrio de cargas. Si no, yo tengo que ver si se cumplen las cargas. Si me conviene poner un 2 al calcio, mantener un litio. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse el equilibrio de cargas. Veamos un ejemplo más de sales dobles. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con el aluminio y el sodio? Veamos. Quiero escribir un cromato. ¿Está bien? Cromato. Ya, voy a hacer férrico estánico. Entonces, ¿cómo empiezo? Cromato, sí o sí, tendré que escribir el cromato, ¿verdad? Férrico, necesito un hierro. Estánico, necesito un estaño. Si me han dicho férrico, sé que está con +3. Si me han dicho estánico, sé que está con +4. ¿Y qué pasa con mi cromato? El cromato solo tiene -2. Entonces tengo que ver la forma de encontrar las cargas. Es difícil ir haciendo por tanteo, perdemos tiempo. Es mejor para nosotros hacer una sumatoria. No es que no se pueda, sino que se tarda, ¿verdad? Hago lo siguiente: cromato férrico, le paso el cromato su 2 y el cromato le pasa su 3. El cromato estánico, el estaño y el cromato. ¿Qué pasa con el cromato? Le pasa su 2, el estaño le pasa su 4, pero se pueden simplificar y me queda así. Al sumar estos tenemos el cromato, ¿cuántos? 5. Doble de hierro, que hay 2, y estaño, que hay 1. Este es el cromato férrico estánico. Así, con cargas, tengo que llegar a esta formulación y a veces es complicado. Tendríamos que hacer un tanteo. Fíjense, 4, aquí hay 7. Difícil llegar a un número impar, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico por 2? Sigo llegando a 4. Por 3, 6. Me he pasado. Entonces la aumentaré me he pasado. Entonces el tanteo es más grande. Hay que tener cuidado. ¿Está bien? De esta forma es más fácil de obtener. Aquí tengo 10 cargas negativas. Aquí tengo 4.
con el 2 de aquí, más los 6, ya serían 6, más los 4, 10 cargas positivas. No se olviden que en los compuestos las cargas positivas son igual a las cargas negativas. ¿Está bien? Vamos a ver ácidos polihidratados en la sesión en vivo. Hasta allí hemos concluido la parte de nomenclatura, que vamos a repasar en vivo algunos otros casos especiales y demás. Nos vemos la siguiente sesión.